Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Quería decir dos cosas antes de arrancar. Primero, agradezco el espacio, porque muchas veces uno se dedica a algunas cosas que después... No, más cerca, ahí está bien. ¿Sí? Después uno no tiene lugar donde exponerlo. Y en segundo lugar, me voy a controlar yo mismo el tiempo. Así que tengo el celular acá arriba, pero no me va a sonar, les aseguro. Bueno, en primera instancia quería explicar muy brevemente el título de esta ponencia. Se titula Pico de la Mirándola en Puerta del Cielo, de Abraham Cohen de Herrera. Pico de la Mirándola es un autor italiano del siglo XV, puntualmente vivió nada más que 31 años, entre 1463 y 1494, y Puerta del Cielo es una obra de un cabalista hispano-hebreo, podríamos decir, que es Abraham Cohen de Herrera, que vivió durante el siglo XVII y parte del siglo XVI también, y es el único cabalista que escribió en español. Yo no me dedico puntualmente a estos temas, sí, es decir, no me dedico a la cábala hebrea, sí me dedico a la cábala cristiana y al Renacimiento, y este trabajo surgió a partir de la sugerencia de un profesor que estuvo en esta universidad, que es el profesor Puig Montada, es un arabista catalán, que me dijo, ¿por qué no te fijas si en Puerta del Cielo hay alguna influencia de Ramon Llull, que es un autor catalán del siglo XIII? Yo me leí entero Puerta del Cielo muy esperanzado y no encontré ninguna referencia, pero encontré una referencia importante a Pico de la Mirándola, que podría ser el puente entre estos dos autores, entre Abraham Cohen y Ramon Llull. Bueno, antes de comenzar, o antes de presentar las conclusiones, me gustaría muy brevemente identificar esta obra de Abraham Cohen de Herrera y dar cuenta de en qué consiste. En principio, solamente se conocen 3 obras de Abraham Cohen. Hay toda una cuestión que tiene que ver con el modo de redacción que él utilizaba y una pregunta que es crucial, que es por qué escribió todas sus obras en español, siendo que los cabalistas escribían en hebreo, por supuesto. No hay respuestas unánimes, quizá la más aceptable podría ser es que la primera formación que tuvo Abraham Cohen no fue una formación judaica a ultranza, sino que fue una formación más bien humanista. No quiero decir que no haya un judaísmo humanista, sino que tuvo una formación durante sus primeros años y durante la adolescencia en Italia, donde pudo acceder a las teorías de los filósofos sincréticos de la escuela neoplatónica de Florencia. Es decir, los filósofos sincréticos lo que hacían era una amalgama de la filosofía de Platón, de Aristóteles y de todas las tradiciones. Esto quizá es mucho más visible en mucho más visible en Pico de la Mirándola que en cualquier otro autor. Si uno lee cualquier obra de Pico, se encuentra con que cita autores de todas las tradiciones, de todas las épocas, y trata como de mezclarlos, como de asumir que todos piensan en el fondo lo mismo, pero que hay no errores de escritura, sino cuestiones de estilo que hay que pulir, ¿sí? Es decir, es una tesis básica, muy filosófica, que apunta a decir que hay una única verdad para todos los pueblos, todas las tradiciones, etc. Es decir, lo que hace Pico es básicamente ajustarse a la definición de la verdad. La verdad, por definición, tiene que ser igual para todos. Cuando uno dice, para mí esto es la verdad, eso no es la verdad, es una opinión. Bueno, en el caso de Puerta del Cielo, hay que tener en cuenta lo siguiente. El texto fue editado por primera vez en 1987, no hace tanto, y de manera parcial por Kenneth Kramenkov, que es un especialista, pero sin embargo había sido leído por una gran cantidad de autores, tanto judíos como cristianos. La novedad de la obra hizo que en sus primeros tiempos, o sea, casi inmediatamente a la muerte de Herrera, que muere en 1635, va a ser traducida por el famoso rabino Abab da Fonseca. Va a ser traducida al hebreo. De esa traducción al hebreo, en el siglo XVIII, un hebraísta alemán llamado Christian Knorr von Rosenroth hizo una traducción al latín. Y esa traducción al latín estuvo en las manos de los intelectuales más importantes de la época. Es decir, apareció en un compendio que se llamó Cábala denudata, que quiere decir la cábala desanudada, podríamos decir. Es decir, un compendio de cábala en latín que fue accesible para muchísimos pensadores, incluso para Caro Baroja, ¿no? Para citar un español. Bueno, en este texto lo que quiere hacer Abraham Cohen es lo siguiente: volver
a introducir la filosofía en la Cábala. En el momento que él está escribiendo, estamos en un periodo de la Cábala que está muy relacionada al exilio, es decir, al exilio después del exilio español. Es decir, esa corresponde a la Cábala posterior a 1492. Para citar unas palabras de Gershom Scholem, lo que hay en la mente de los cabalistas en ese momento es una suerte de cataclismo emocional que genera el ser expulsado en masa de una tierra que en algún punto consideraban suya. Entonces, la Cábala de ese momento se transforma como una especie de luz esperanzadora y tiene algunos tópicos básicos. Y si bien la Cábala fue siempre una disciplina esotérica, durante los primeros años del exilio se vuelve exotérica, es decir, se hace popular, aunque parezca extraño. Pero esa popularidad hace que se aleje, por supuesto, de la filosofía y que se simplifiquen muchos de los elementos más propios de la Cábala del periodo anterior, es decir, del periodo medieval, podríamos decir. En ese contexto van a empezar a surgir dos escuelas que generan cierto tipo de resistencia a que la Cábala sea accesible para todos. Una es la de Moisés Cordovero y la otra va a ser la de Isaac de Luria. Las dos tienen una radicación, podríamos decir, en la ciudad galilea de Safed y surgen las dos en la década de 1530 aproximadamente, ¿no? Sí, esto todo se puede discutir, por supuesto. Bueno, lo interesante es que Cordovero era más bien filósofo y Luria tuvo más éxito que Cordovero y era más un místico que un filósofo. Y, como todos los grandes maestros, no escribió absolutamente nada, murió también muy joven, a los 38 años, y fue un discípulo suyo, Jaime Vital, el que se encargó de escribir absolutamente todo, incluso hasta una especie de leyenda de su vida. Después de Jaime Vital, el discípulo más importante fue un tal Israel Saruk, o Saruco, italianizado, que va a ser precisamente el maestro de Abraham Cohen de Herrera, ¿sí? Así él, por lo menos, lo consigna en el principio de este libro, que es que invito a que si pueden lo lean, que es Puerta del Cielo. Bueno, entonces, en Puerta del Cielo se abordan los temas más básicos de la Cábala luriana, que es la Cábala más propia del exilio, que los voy a mencionar, pero tengo todas notas al pie que ustedes lo van a poder leer cuando esté la ponencia publicada, ¿no? Pero bueno, ahora no lo puedo decir, lo puedo mencionar nada más. Son los temas de la Shevirot Hakelim, es decir, el rompimiento de los vasos, el Tikkun, la restauración, y la teoría del Tzimtzum o recogimiento. ¿Sí? Todas tienen que ver con la forma en que Dios en el fondo se relaciona con el pueblo judío, podríamos decirlo así. Bueno, Herrera efectúa además un desarrollo de la teoría del Ein Sof y de la Sefirot, que es un tema muy propio de la Cábala del siglo XIII para atrás, es decir, de la Cábala medieval. ¿Sí? Lo que está haciendo Abraham Cohen primero es unir la Cábala de su época con la Cábala medieval. Esto es un movimiento bastante estratégico que apunta a lo siguiente: la Cábala medieval era de por sí más filosófica que la Cábala de los tiempos modernos. Entonces, a él le parece que es un paso más fácil llevar la Cábala de su tiempo primero hacia la Cábala medieval y después hacia la filosofía. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ahora la pregunta es ¿por qué a alguien que escribe una obra de ese tenor le interesa Pico de la Mirándola? ¿No? Pico de la Mirándola en realidad es Giovanni Pico de la Mirándola. Mirándola era un principado, todavía se conserva, está en el norte de Italia, el principado. Hoy en día en el castillo de Mirándola hay una pizzería. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Pero bueno, en fin, por suerte Pico murió mucho antes de todo esto, ¿no? Pero bueno, Pico fue uno de los pocos intelectuales que durante el Renacimiento se ocupó de estudiar hebreo. Puntualmente, él era un príncipe, tenía por supuesto muchísimo dinero y mucho de ese dinero lo gastó instruyéndose. O sea, es proverbial la erudición de Pico, que a los 9 años hablaba 10 idiomas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí sabemos que leía con fluidez el griego, el latín, incluso el caldeo, que sería el arameo, el hebreo y también el árabe, y se conservan algunas traducciones. Pero no solo eso. En la década de 1480, Pico va a la universidad, solo por 2 años, y se encuentra con un profesor que era hebreo, un judío nacido en Creta, que también era políglota y era averroísta, es decir, de tendencia aristotélica, podríamos decir. Algo que va contra la Cábala. La Cábala es de tendencia platónica, más bien. Entonces, su primera formación en hebreo y en la filosofía hebrea se va
va a ser a través de este maestro averroísta que se llama Elías del Médico. Elías del Médico. Elías del Médico. O Eliahu, sí. Del Médico. Médico. Como médico, pero con G. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, igual todo esto va a estar, quédense tranquilos, va a estar todos estos nombres que yo tiro así. Claro, va a estar, sí, sí, por supuesto. Bueno, ese va a ser el primero que lo introduce en algo que tiene que ver con la filosofía hebrea e incluso con la cábala también, ¿sí? En segundo lugar, hacia 1486, Pico se va a encontrar con otro maestro de hebreo, que es Guillermo Raimundo de Moncada, español por supuesto, más conocido como Flavio Mitrídates. Mitrídates le cobraba un ojo de la cara a Pico para enseñarle hebreo, pero al mismo tiempo, y por supuesto se había instalado en el castillo de Mirándola, y traducía obras de la cábala del hebreo al latín. Son obras que hoy en día se están editando, hay 10 o 12 editadas ya. Son textos que tienen que ver, por supuesto, con la cábala del periodo de transición, no la cábala medieval. Por ejemplo, no aparece el Sefer Yetzirah, que en realidad sería de la cábala de los primeros tiempos, podríamos decir, ni tampoco nada que tenga que ver con el Zohar, pero sí hay algunos textos de Abulafia, de Abraham Abulafia del siglo XIII, y el Sefer Mareket Elohut, que es un texto, que es el libro de las jerarquías de la divinidad, que es del siglo XIV, y un autor de tendencia aristotélica, aunque parezca raro, y bueno, y algunos otros textos interesantes. Bueno, y por último, el último maestro de hebreo de Pico es Yohanan Alemano, que es un hombre que conoció en 1488 y que era cercano al círculo de Lorenzo el Magnífico, al cual también era cercano Pico, es decir, un intelectual más cortesano, y sería el último maestro de hebreo. Y precisamente en el momento en que se conocen, Pico está escribiendo una interpretación del Génesis. Casi toda la obra de Pico es interpretación de texto bíblico, a la manera filosófica. Pero justamente cuando se conocen, Pico estaba escribiendo una obra que se llama Heptaplus, y que es una interpretación de los 7 primeros días del Génesis, y Yohanan Alemano estaba escribiendo un texto que es una interpretación sobre los primeros días del Génesis, que se llama Los ojos de la comunidad. Bueno, a partir de estos 3 autores, lo que hace Pico es tener un conocimiento mucho más profundo que sus contemporáneos de la filosofía hebrea. Es decir, era un referente. Pero ¿para qué quería saber hebreo Pico? Pico quería saber hebreo por lo siguiente. Porque él consideraba que, igual que podría considerarlo Abraham Cohen, había una única verdad que debía ser mostrada detrás de todas las tradiciones. Entonces, una de sus tesis consistía, por ejemplo, en unir el judaísmo con el cristianismo, y él va a afirmar en una frase que la podemos cuestionar, pero él va a afirmar que los verdaderos israelitas son los cristianos. ¿Sí? Los cristianos. Los verdaderos israelitas son los cristianos, dice él. Pero no es que lo son porque vienen después, son porque el judaísmo está en función del cristianismo. ¿Sí? Del cristianismo. Perdón. Se ve que no hablo tan claro como pienso. Bueno, ¿sí? El micrófono. El problema, hay que echarle la culpa al micrófono. Bueno, entonces, para concluir, lo que quería investigar o ver es, a ver, ¿dónde aparece Pico en la obra de Abraham Cohen? Y si es que aparece tanto. Y en realidad, en una obra que tiene casi 400 páginas de un texto moderno, aparece solo 2 veces citado Pico. Es sospechoso que Abraham Cohen haga alusión todo el tiempo a muchísimos autores que cita, pero de Pico solamente 2 menciones. Pero hay una cuestión que me interesó y es la siguiente. Cuando lo cita a Pico, copia prácticamente, sin comillas por supuesto, 2 páginas más o menos de un texto que Pico escribió no en latín, sino como era costumbre en su época, sino en italiano. Y este texto se llama Commento, o se conoce como el Commento, y el título es Commento sopra una canzona d'amore composta da Jerónimo Benivieni, es decir, comentario sobre un poema de amor compuesto por Jerónimo Benivieni, que es un amigo íntimo de Pico. Es un poema de amor que Pico lo va a interpretar utilizando las herramientas para hacer exégesis bíblica, es decir, para interpretar el texto sagrado, lo va a interpretar como si fuera un texto sagrado y lo va a interpretar en clave platónica. ¿Sí? Y acá viene la cuestión. Si bien Abraham Cohen
toma a muchos autores de diferentes tradiciones, fundamentalmente toma a los autores de tradición platónica. ¿Sí? Hay un texto muy importante, un artículo de Alexander Altman, un hebraísta, que no ha sido superado, es del año 80, que se llama, o se titula algo así como El platonismo de Abraham Cohen de Herrera. ¿Sí? Entonces, primero y principal, en este texto, el comento, lo que hace Pico es no solo exponer este poema de su amigo en clave platónica, sino que da una explicación, como si fuera un manual, de en qué consiste la filosofía platónica. Y es precisamente esa parte donde explica en qué consiste la filosofía platónica, donde la que va a ser citada por Abraham Cohen. Y bueno, al final, para no entrar en muchos detalles y no robar el tiempo acá a los colegas, voy a leer una frase que podría ser uno de los disparadores de por qué a Abraham Cohen le interesaba citar a Pico. Pico, después de exponer todo el poema de su amigo, dice lo siguiente: este orden fue observado santísimamente entre los antiguos hebreos. Es decir, lo que dicen los platónicos y lo que dice la Biblia es prácticamente lo mismo, está diciendo. Y por ello su ciencia, en cuya exposición están contenidos los abstrusos y ocultos misterios de la ley, se llama Cábala. Ciencia, por cierto, divina y digna de no ser enseñada sino a pocos. Grandísimo fundamento de nuestra fe. Y lo dice un cristiano, ¿sí? Cuyo único deseo me ha llevado al asiduo estudio de las lenguas hebrea y caldea, sin las cuales es completamente imposible alcanzar el conocimiento de la cábala. Es decir, yo me hago cabalista porque soy cristiano y la cábala es una disciplina platónica o neoplatónica, podríamos decir, ¿sí? A partir de lo dicho y para concluir, podemos afirmar que Pico puede haber sido para Abraham Cohen ni más ni menos que un antecesor, alguien que supo ver y realizar el mismo trabajo que él se proponía, pero desde una perspectiva cristiana a ultranza. En tanto tal, las obras del conde de Mirándola se vuelven un punto de apoyo para sus demostraciones y propósitos. Pero eso no es todo. Pico es el primer autor cristiano que unió el platonismo con la cábala en una cópula indisoluble, para utilizar una expresión que es propia de él. Y esto es lo mismo que pretende hacer Herrera en Puerta del Cielo, tal como demostró Alexander Altman en su ya clásica investigación sobre esta obra. Ahora bien, el único texto del filósofo mirandolano que da cuenta explícitamente de este proceder es precisamente el comentario a la canción de su amigo. Se ha de atender con todo a que cuando en este texto Pico se refiere a los platónicos, no siempre tiene en mente lo que hoy en pleno siglo XXI llamamos platónicos, sino a veces a los neoplatónicos, que son en parte aristotélicos y en parte platónicos. Resta averiguar si Herrera advierte también esta ambigüedad en el término, pero eso es parte de otro trabajo. Listo.